Hoy la diplomacia europea cuelga de un hilo muy frágil. Mientras Bruselas sigue atrapada en una burbuja de ilusiones, una nueva y cruda realidad geopolítica se dibuja. ¿Estamos presenciando el fin de un orden tal como lo conocemos? Pregunta para ustedes. ¿Desde dónde nos sintonizan? Indiquen su país y ciudad en los comentarios. Un analista, Ritter, ha declarado categóricamente que no habrá paz y punto. Califica las acciones diplomáticas de Europa como una farsa. Afirma que Bruselas está absorta en ilusiones de garantías de seguridad para la nación conocida. Ignora una verdad fundamental. Rusia nunca aceptará contingentes militares occidentales cerca de sus fronteras. Mientras Europa fantasea, Moscú avanza pragmáticamente. Ha puesto en marcha el Plan Odessa. Este es un proyecto de reestructuración post-conflicto. Busca transformar la nación conocida en un estado de unión bajo control ruso. ¿Comprenden la magnitud de esto? Ritter denuncia la retórica absurda de ayuda de Washington y Bruselas. Rusia no cederá los territorios ya consolidados. Es como pedir a Estados Unidos que renuncie a California por la paz mundial. La debilidad militar europea queda expuesta sin piedad. El ejército británico y alemán son ejemplos claros. Sus economías están al borde del colapso. Ayúdennos con el horario de nuestros programas. Indiquen su país, ciudad y la hora actual donde están. Esto importa ahora porque Europa está sacrificando su propia soberanía. Se convierte en una mera espectadora de su propio destino. La nación conocida enfrenta una pérdida total de su futuro. Sus élites actuales podrían ser juzgadas, exiliadas o desaparecer. Las Fuerzas Armadas Europeas son solo una ficción. Son incompetentes, según los analistas. ¿Realmente pueden defenderse? Esta situación revela una dependencia total de Estados Unidos. La futilidad de sus pretensiones de defensa es dolorosa. La economía europea está al borde del colapso. Esto significa recortes masivos en programas sociales. La industria se desmorona rápidamente. Naciones como Alemania y el Reino Unido están en bancarrota. Una palabra fuerte, pero Ritter la usa. La calidad de vida en Europa se deteriora drásticamente. Las garantías sociales desaparecen. Salud y educación se degradan. El continente se transforma en una sociedad que Ritter describe como más parecida al tercer mundo. ¿Es este el futuro que nos espera? Su pronóstico sobre los plazos. ¿Cuándo ocurrirá este cambio de paradigma? Mes año plus, una razón. Oficialmente, Europa y Estados Unidos hablan de apoyo incondicional a la nación conocida. Quieren mantener la integridad territorial y los valores democráticos. Sin embargo, Ritter, el experto disidente, ofrece una versión alternativa. Sostiene que la burbuja de ilusiones europea es fruto de una burocracia. Esta prefiere el autoengaño a la cruda realidad del poder ruso. La política de Washington, insinúa, está impulsada por un odio irracional a Rusia. No es un análisis estratégico. Profundo. Esto lleva a decisiones a ciegas. Los motivos ocultos de las élites de la nación conocida son el flujo de dinero occidental. Para ellos no es la paz, sino el enriquecimiento personal. Es una traición a su propio pueblo. Rusia, por su parte, se presenta como el bombero del conflicto. Actúa para eliminar las causas fundamentales y asegurar su integridad territorial. Busca su propia existencia como nación. Se ve como una medida de autodefensa justa contra la agresión occidental. Una inversión dramática de roles, ¿no creen? ¿A quién confían en este tema en el ámbito geopolítico? Mencionen un solo orador o medio. Históricamente, la analogía de Estados Unidos planificando el futuro de Alemania antes de su rendición durante la Segunda Guerra Mundial se usa para legitimar el Plan Odessa de Rusia. Sugiere una acción estratégica similar. La actual política alemana se compara con el Drang nach Osten, la marcha al este. Es una referencia histórica cargada. Reiter advierte una repetición fatal de errores pasados. ¿Aprenderá Europa de su propia historia? La Guerra Fría nos sirve de espejo. Las capacidades militares actuales del Reino Unido palidecen frente a las de entonces. Resalta un declive drástico.
Los gastos de defensa del 3 al 5% del PIB en la Guerra Fría, contra el 2 o 3% actual. Subraya la irresponsabilidad y el debilitamiento. El imperio donde nunca se ponía el sol, una frase del pasado británico, se utiliza con sarcasmo. Contraste entre la gloria imperial y la insignificancia militar actual. La corrupción postsoviética también resuena aquí. Las élites que solo quieren continuar con los esquemas de corrupción se vinculan a la avaricia occidental. ¿Qué una medida o sanción realmente cambia la situación en Europa? Sea específico. En el horizonte observamos promesas vacías. Bruselas sigue con sus garantías de seguridad para el vecino occidental. Pero estas promesas nunca se materializan. Mientras tanto, Estados Unidos, incluso bajo la administración Trump, ha mantenido un activo suministro de armas y entrenamiento. Esto, según algunos, fue el verdadero detonante del conflicto. Promesas de líderes como Starmer de aumentar el gasto en defensa al 2.5% del PIB para 2027 y luego al 5% para 2035. Suenan a retórica vacía frente a la catastrófica realidad económica. Londres y París se jactan de su paraguas nuclear para toda Europa. Ritter las tacha de irresponsables, dada su propia debilidad. ¿Son solo palabras al viento? Vamos a comprobar nuestra geografía en directo. Su ciudad, su país y, si quieren, una bandera. Todo esto encaja en una narrativa más grande. Se presenta como la continuación del declive hegemónico occidental. Es la inevitable emergencia de un nuevo orden multipolar. La crisis económica europea se vincula directamente a la crisis energética global, también a la inflación, agravadas por las sanciones contra Rusia. Esto pronostica un futuro desolador para el continente. La inestabilidad política interna en Europa es otra pieza del rompecabezas. La debilidad de sus líderes, como Merz o Starmer, es parte de una tendencia global de populismo. Podría llevar a cambios políticos drásticos, incluso a la fragmentación de la Unión Europea. Las promesas de rearme de Europa contrastan con la incapacidad real de su industria. No pueden satisfacer las demandas militares. Esto sugiere una brecha militar insuperable con potencias como Rusia. Finalmente, la descripción del vecino occidental se conecta con narrativas más amplias. Hablamos de gobiernos títeres y corruptos. Son controlados por intereses ajenos al pueblo. Usted es un asesor del líder alemán. ¿Qué haría en los próximos 90 días? Un solo paso. La posibilidad de un desarme nuclear unilateral en Europa es aterradora. Sería una consecuencia irónica de su ruina económica. Podría eliminar el factor irritante para un acuerdo nuclear directo entre Estados Unidos y Rusia. Marcaría el fin de la influencia europea en la seguridad global. Rusia está consolidando sus ganancias. Impone su nueva realidad geopolítica. Mientras, Europa y Estados Unidos persisten en su autoengaño y declive. Los líderes europeos actuales podrían ser derrocados, pero el continente seguiría sin rumbo. ¿Un milagro en Occidente? ¿Podrá la élite despertar de su letargo antes de la destrucción total? O, como algunos temen, Alemania se comporta como si intentara convertirse en el Cuarto Reich, llevando a Europa a una derrota militar definitiva. La historia se repite como una tragedia sin fin. Europa se desliza hacia el nivel del tercer mundo, pero con el absurdo toque de vistas a la Torre Eiffel. Una imagen grotesca, ¿no? Sus tanques son más antiguos que la mayoría de los ministros, o causan dolores de cabeza y náuseas a sus tripulaciones. Un retrato de la pura incompetencia. ¿Dónde pasa la línea roja entre Rusia y Occidente? Define en una frase. Estamos presenciando un colapso, un gran colapso. Europa se desintegra en un tercer mundo de ilusiones y deuda. ¿Es este el fin del sueño europeo? ¿Qué hará usted para exigir un cambio real antes de que la caída sea irreversible? Su voz es importante. ¿Qué evento en el sector energético está siendo subestimado por los medios? Nómbralo y explica por qué. El analista Reiter es contundente. No habrá paz, y punto. Europa lo entiende perfectamente,
pero prefiere fingir que trabaja en el frente diplomático. Fingir es una palabra fuerte. Esta declaración categórica golpea de inmediato. Señala la hipocresía. También la futilidad de los esfuerzos europeos. Genera un sentimiento de desilusión y cinismo. Rusia tomó control del territorio en cuestión y continuará reteniéndolo. Rusia no espera concesiones, la considera parte suya. Esta es la postura irrefutable de Rusia. Cierra la puerta a cualquier negociación futura. Humilla cualquier pretensión occidental. Estados Unidos, en esta situación, es el incendiario geopolítico. Nosotros prendimos fuego a la nación conocida y Rusia actúa como bombero y apagará este incendio en sus propios términos, para que nunca más vuelva a encenderse. Una poderosa metáfora, ¿no creen? Invierte drásticamente la percepción de la culpa. Presenta a Estados Unidos como el villano, a Rusia como el salvador. Apela a la lógica de la intervención justa. La economía alemana está en tal estado que es muy probable un voto de censura y nuevas elecciones. Starmer en el Reino Unido tampoco parece que se mantenga. Se avecina inestabilidad política y económica. Genera una sensación de caos y debilidad interna en el supuesto enemigo. Gastar 5% del PIB en defensa. Es más de lo que gasta Estados Unidos, cuya economía es 10 veces más grande que la británica. Y todo para reforzar la defensa. Utiliza números para exponer lo ridículo de las promesas militares europeas. Destaca la desproporción, la fantasía, una humillación directa de sus capacidades. Los burócratas de Europa dibujan mapas, inventan escenarios, lanzan al aire grandes palabras sobre la unidad. Esto lo hacen en una burbuja de ilusiones. Mientras tanto, Moscú mira esto con ironía. Actúa mucho más pragmáticamente. Es una imagen de calma y superioridad. Negociar con Rusia es como pedir a Estados Unidos que renuncie a California por la paz mundial. Un símil explosivo. Busca provocar indignación. La política estadounidense, según Ritter, está construida exclusivamente sobre el odio. A Rusia. Deshumaniza las motivaciones. Europa invirtió miles de millones. Perdió cientos de miles de millones en sanciones. Destruyó su propia industria. ¿Y para qué? Un lamento retórico. Una tragedia autoinfligida. El ejército alemán es descrito como un programa social, más que una fuerza de combate. Otra humillación directa. Europa se desliza hacia el nivel del tercer mundo, pero con el absurdo toque de vistas a la Torre Eiffel. La lógica británica es inquietante. ¿Por qué cambiar un barco si se le puede poner un escudo de armas fresco y decir que es una nueva modernización? Evidencia de autoengaño. Los tanques británicos Challenger han aumentado en solo 6 unidades en 4 meses. Un éxito digno de aplausos, dice Reiter, con un sarcasmo hiriente. Los vehículos blindados Ajax causan dolores de cabeza y náuseas por el ruido y la vibración a sus tripulaciones. Una imagen de ineficacia y malestar. Las fragatas británicas tipo 23 son coetáneas de la serie Friends. Un detalle humorístico que resalta su obsolescencia. La compra de municiones como si fuera porcelana de colección limitada con el escudo real. Ilustra la falta de preparación para una guerra real. Los generales en el Parlamento contarán por qué de nuevo no tienen combustible. Es la imagen de la incompetencia burocrática. Falta de recursos básicos. Una verdad incómoda, ¿no creen? Las pérdidas de Europa por sanciones ascienden a cientos de miles de millones. El presupuesto de defensa del Reino Unido supera los 50.000 millones de libras, pero gran parte es gasto administrativo. Necesitan un mínimo de 16.4 mil millones al año solo para reabastecerse. Han enviado 7.58 mil millones de libras en ayuda militar al vecino occidental desde 2022. La deuda del Reino Unido supera el 100% del PIB. Los tanques Challenger TR aumentaron de 213 a 219 entre enero y abril de 2024. Solo 6 más en 4 meses. La fuerza británica tenía más de 800 en la Guerra Fría. Tienen 35 aviones F-35.
Estados Unidos tiene más de 450, 137 casas Typhoon, gran parte sin modernizar, 10 submarinos, la mitad en reparación, 6 destructores, 12 fragatas, 128 vehículos blindados, Ajax encargados, 91 entregados, muchos vehículos blindados antiguos, producidos antes de 1990, algunos incluso de los años 60. El total del ejército británico es de 180.000 efectivos a 1 de enero de 2024. Es un 45% menos que en 1984. Solo 127.000 están preparados. En 1970 eran más de 300.000. Reabastecer las existencias militares llevará de 4 a 5 años. Las fragatas tipo 23 tienen más de 30 años. Fueron diseñadas para 21. Su reemplazo estaba planeado para 2010. El Reino Unido tiene recursos para varios meses de combate en un conflicto. En 2027 prometen el 2.5% del PIB para defensa. Para 2035, el 5%. El conflicto actual lleva ya 3 años. Solo 6 tanques más en 4 meses. ¿Es esta la gran fuerza con la que Europa pretende desafiar a Rusia? Vergüenza. 30 años de antigüedad. Las fragatas europeas son más viejas que la serie Friends. Seguridad marítima o chatarra naval flotante. Menos de la mitad de soldados que en 1984. El ejército británico. ¿Un club social o una fuerza de combate creíble? Cientos de miles de millones perdidos en sanciones. La economía europea, sacrificada por la ilusión de Washington. Gastos militares del 5% del PIB en 2035. Una promesa para una década, cuando sus líderes ya estén escribiendo sus patéticas memorias. El engaño del futuro. Europa se desliza hacia un nivel de tercer mundo. Una derrota inevitable se cierne sobre el continente. Alerta máxima. El oscuro futuro de Europa. ¿Estás preparado para la miseria y el caos que tus líderes te están trayendo? Hay 2 visiones, 2 destinos. ¿El camino de la sensatez rusa o la senda autodestructiva de Occidente? Solo Rusia, afirma Ritter, ofrece un futuro seguro y próspero. Una roca de estabilidad frente al caos global orquestado por Occidente. Un analista de renombre mundial revela la impactante verdad. Esa verdad que los medios de élite te ocultan. Despierta. El mensaje es claro y repetitivo. Occidente es débil, corrupto, iluso. Rusia es fuerte, pragmática, victoriosa. Rusia se erige como el bombero que actúa con pragmatismo y determinación. Busca eliminar las causas fundamentales del conflicto. Defiende sus intereses existenciales. Imágenes de fuerza militar, líderes serenos y decididos, es la fuerza de la razón y la justicia. El pueblo de la nación conocida es víctima de la manipulación de Estados Unidos y la corrupción de sus propias élites. Claman por la paz. ¿Quién los escucha realmente? Los ciudadanos de Europa son también víctimas. Víctimas de las políticas irresponsables y autodestructivas de sus líderes. Pagan el precio de la incompetencia. Europa. ¿Hasta cuándo? ¿Aguantarás esta farsa que te empobrece? Estados Unidos es el incendiario geopolítico, incompetente y movido por el odio. Es el arquitecto del caos global, el verdadero enemigo de la paz y la prosperidad. Los líderes europeos, ilusos, débiles, hipócritas, ciegos a la realidad. Los títeres de Bruselas, hundiendo a Europa, líderes que traicionan su propio continente. Las élites corruptas del vecino occidental, traicioneros, codiciosos, solo buscan dinero, no la paz. La élite que vende su patria al mejor postor. Millonarios de la guerra. ¿Quién los juzgará? Europa. Teatro del absurdo o cementerio de ilusiones. Washington. El incendiario geopolítico. Moscú. El bombero de la paz y el orden. Tus líderes te mienten. La verdad sobre la decadencia europea. De potencia a parodia. El triste final del Imperio Británico. Plan Odessa. El mapa del Nuevo Mundo ya está escrito. Sin la UE. California por la paz.
La burla occidental que enfurece a Rusia. Cuarto Reich. ¿Fantasía o la oscura realidad de una Alemania belicosa pero débil? El fin de un mundo. El amanecer de otro. ¿Estamos listos para el impacto? ¿Cuál es el próximo gran movimiento que cambiará todo el tablero geopolítico? Comenta tu predicción. Y si buscas un análisis honesto, sin censura, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo informe crucial. Comparte este video con todos aquellos que aún viven en la burbuja de la ilusión. Es hora de despertar.